Bien, así es. Buenas tardes para todos. Iniciamos hablando de grandes ligas porque creo que es importante resaltar el tema de Yermín Mercedes. Mercedes que viene de ser electo el jugador novato del mes concerniente a la Liga Americana. Un galardón importante para cualquier novato, pero más para un tipo que ha hilvanado una historia de perseverancia como la de Yermín Mercedes. Salió con varios problemas conductuales de la pelota invernal dominicana. Se le da la oportunidad este año con los Medias Blancas a sabiendas de la lesión de el también dominicano Eloy Jiménez. Bueno, luego de eso, Jermín está ocupando el puesto a tiempo completo de bateador designado y lo ha aprovechado, esta oportunidad la ha aprovechado a cabalidad a tal punto de que, repito, en el día de ayer fue electo el jugador del mes de abril concerniente a la Liga Americana en Grandes Ligas. Hoy los Yankees se enfrentan a Houston, un partido importante porque recuerden el historial que tienen estos dos equipos y más el equipo de Houston por el tema de robo de señas. Cabe destacar que a pesar de que los Yankees no ocupan una posición puntera en la división este de la Liga Americana, los Yankees están jugando bastante bien en los últimos partidos. De hecho, exhiben un récord de 7 ganados en los últimos 10 encuentros. O sea que se ve notable la mejoría del equipo del Bronx. En la NBA ayer Russell Westbrook volvía a hacer historia. Yo siempre lo he dicho que es el villano favorito, que si bien es cierto hay cosas de su juego que no son de resaltar, pero a nivel general el tipo es una bestia. Ayer 14 puntos, 21 rebotes, cifra máxima de su carrera, 24 asistencias, igual a la cifra máxima de su carrera. Ese partido de 14, 20 y 20, o mejor dicho, de 20 o más puntos y 20 o más asistencias, fue apenas el tercer partido de la historia que se da en la NBA y tres o dos de esos tres le pertenecen a Russell Westbrook, que para mí debió ser electo el jugador del mes de abril, lo que tiene que ver con la conferencia este, aunque fue elegido Julius Randle y por la conferencia oeste Stephen Curry. Decir que ayer los Lakers se enfrentaban a Denver, un partido importante porque los Lakers ahora están en el terreno del play-in y para el que no sepa lo que es, lo he explicado en varias ocasiones, puedes pasar por mi canal de YouTube, Marega Deportes, donde hay de una manera pormenorizada. Estuve hace más de 2 semanas explicando eso. Y para los Lakers, ayer era un partido importante tratar de ganarlo. Así lo hicieron porque perdió Portland, eso le daba medio juego de ventaja. Y con su victoria, sin contar con LeBron James, gran actuación de Anthony Davis, buena defensa de Marc Gasol, terminaron ganando ese encuentro que es de vital importancia para el equipo californiano. Lo que tiene que ver con el baloncesto local, ya mañana, 5 de mayo, se va a escenificar, se va a inaugurar el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. Creo que buenas noticias para los fanáticos porque se anunció en la tarde de hoy de que se va a permitir al menos el 20% de los fanáticos que puedan asistir al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Y finalmente hoy hubo jornada de la UEFA Champions League donde el Manchester City estuvo disponiendo del PSG, avanzando obviamente a la próxima fase de la mano del francés Riyad Mahrez, quien estuvo anotando dos de los goles que fueron más que suficientes para que el Manchester City estuviera derrotando al Paris Saint-Germain en ocasión de la UEFA Champions League en la tarde de hoy. Marega Deportes en Twitter, en Instagram y en mi canal de YouTube. Les exhorto que continúen disfrutando de esta que es su propuesta de la noche. Continúo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Amador Reyes, y siempre deseando que pueda ya recuperarse plenamente de esta afección en su salud. Bueno, Diógenes, el lunes la Contraloría General de la República celebró su 92 aniversario de fundación. Y como es usual, como es tradicional, algunas instituciones del Estado y también empresas privadas dentro de su agenda de celebración
pautan una misa, un acto religioso. Y en esta ocasión la Contraloría General de la República entendió prudente celebrar una misa en la Catedral Primada de Santo Domingo y que fue oficiada por Monseñor Francisco Osorio, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Pero los funcionarios que estuvieron presentes en esa actividad, incluyendo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, probablemente no esperaban que Monseñor Osorio saliera con unas reflexiones que en buena medida podrían considerarse una crítica, una advertencia o una exhortación al gobierno como institución. Y me refiero a que en la homilía, Monseñor Osorio lo que hizo fue decirle a los funcionarios que estaban presentes ahí que el pregonado cambio, el cambio que se ha producido a partir del 16 de agosto del año pasado, debía demostrarse con hechos, no solamente con palabras y prensa, sino que debía demostrarse con hechos. Textualmente dijo, hablando claro, tenemos que manifestar con hechos esto que decimos, por ejemplo, del cambio, el gobierno del cambio. Por más que se diga, por más que se publique y que haya mucha prensa, tiene que verse en todas las instituciones, en todas las personas, en todos los funcionarios. Tiene que verse, porque de la única manera que van a creer en nosotros y se va a creer en el gobierno es si se ven las obras, explicó el líder religioso durante esa homilía en ocasión del 92 aniversario de la creación de la Contraloría General de la República. Por eso te digo que yo pienso que para los funcionarios presentes, y habían funcionarios del más alto nivel, repito, entre ellos la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, eso de Monseñor Osorio, sencillamente no lo esperaban, Diógenes. Manuel, ese es el hecho concreto y las palabras concretas de Monseñor Francisco Osorio. Ahora bien, de ahí surgen muchas preguntas, Manuel. De ahí surgen muchas preguntas que nosotros no tenemos la respuesta, por supuesto. Y quizá la respuesta la pudiera tener el propio Francisco Osorio o alguien del más alto nivel del gobierno. Esa es la verdad. Preguntas como, ¿y por qué Francisco Osorio hizo ese pronunciamiento justamente en este escenario en el que habían concurrido una serie de funcionarios del gobierno, incluyendo la vicepresidenta de la República y el director ejecutivo de la Contraloría General de la República, que era la institución que celebraba su 92 aniversario? O sea, ¿por qué aprovechar este escenario? Y entonces eso uno lo conecta con otra cosa. ¿Tendrá esto que ver, Manuel, con lo que ha estado ocurriendo en el Congreso, con el tema en el Congreso y en algunos puntos del país, en lo que tiene que ver con el tema de las tres causales? O sea, estas pueden ser dos preguntas, pero también pueden surgir otra serie de preguntas más, Manuel, que por lo pronto no tenemos respuestas para esas preguntas, pero son preguntas que están ahí y pudiera en algún momento el propio Francisco Osorio referirse a ellas o alguien al más alto nivel del gobierno, pero por lo general los gobiernos de la República Dominicana no entran en confrontación con la iglesia. La iglesia por lo general dice lo que entiende y del gobierno nunca se le dice media palabra. Esa ha sido la tradición nuestra, Manuel. Adelante. Bueno, de hecho, en el día de hoy no ha habido ninguna reacción de funcionarios del gobierno frente a esas palabras de Monseñor Osorio. Pero la iglesia unas veces tú puedes interpretarla, otras veces sencillamente la iglesia resulta impredecible. Sí, todo depende de las circunstancias y de los hechos. Pero ahí está lo que dijo Monseñor Osorio. Mira, Diógenes, precisamente en el día de ayer, nosotros, y tú llevaste la iniciativa en esto, cuestionábamos por qué la gobernadora de Dajabón
había asumido el liderazgo de las negociaciones con representantes del gobierno de Haití en relación a la denuncia esta de que se está construyendo un canal para extraer agua del río Masacre. Y parece que no escucharon, porque justamente en horas de la noche ya se estaba informando de que la reunión que se había convocado para este martes en la sede de la gobernación de Dajabón estaba suspendida porque esas negociaciones, esas discusiones las asumían a partir de este momento los cancilleres de ambos países. Por el lado dominicano, Roberto Álvarez, y por el lado haitiano, Claudette Johnson. Son los que van a asumir en lo adelante las negociaciones para el tema este que ha generado bastante preocupación. Y hoy justamente el periódico Listín Diario desempolva un acuerdo entre los dos gobiernos que datan de más de 90 años, donde se establece que ninguno de los dos países puede desviar el curso de los ríos que impactan o abarcan la línea fronteriza. Eso está establecido en ese acuerdo. Justamente yo tengo un video que lo capté en las redes sociales de Juan Manuel Castillo Pantaleón, el abogado, que explica brevemente lo que consigna ese acuerdo. Y me gustaría, si los amigos, si el director no tiene ese video disponible, nos gustaría que escuchar lo que plantea Juan Manuel Castillo Pantaleón. ¿Estamos listos? La construcción de canales y obras hídricas por parte del Estado haitiano que afectan ríos que constituyen límites fronterizos entre ese país y la República Dominicana de acuerdo a los tratados del año 1929 y el protocolo del año 1936 es un tema sumamente delicado. No es la primera vez que se presenta situaciones como esa. Afortunadamente, en el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje que suscribieron ambos estados en el año 1929, en el mes de febrero, en su artículo 10 se establecen las reglas que deben ser seguidas para marcar la vía de una solución con respecto a este tema. Ese convenio, en su artículo 10, dispone de manera expresa que en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro y sirven de límite entre ambos estados, las partes contratantes se comprometieron en aquel momento a no hacer ni consentir ninguna obra que fuere susceptible de mudar la corriente o de alterar el producto de las fuentes de agua de esos ríos. Sin embargo, hay un detalle. Esa disposición, de acuerdo a ese mismo artículo, establece que no se podrá interpretar en el sentido de privar o negar a ninguno de los dos estados el derecho de usar las aguas de manera justa y equitativa dentro de los límites del territorio respectivo con relación a esos ríos, ni que tampoco se puedan utilizar esas aguas para el riego de tierras y de fuentes agrícolas o industriales. Quizás lo apropiado sea que se empodere de el manejo de esta situación a la Cancillería Dominicana y, si es necesario, se suscriba para precisar los alcances del uso de esas aguas un documento especial entre ambos estados, similar al que se suscribió en el año 1978 para la construcción del dique derivador del río Pedernales. Es un tema sensible que tiene esa previsión en un convenio bilateral, pero que obviamente por las circunstancias actuales debe ser manejado con la mayor formalidad por ambos estados. Bueno, este es el doctor Juan Manuel Castillo Pantaleón haciendo una precisión muy importante y oportuna sobre el acuerdo bilateral que rige entre Haití y la República Dominicana para el uso de las aguas en la zona de la frontera. Don Diógenes. Manuel, ayer hablábamos justamente del tema
de que eso estaba fuera de la competencia de la gobernadora de Dajabón, porque imagínate que la gobernadora de Dajabón asuma este caso. También pudiéramos ver en cualquier otro momento que la de Pedernales también pudiera asumir un caso similar, o la de Dajabón, o la de Montecristi. Es decir, que no, eso está fuera de la competencia de las gobernadoras o de los gobernadores de esa zona. Eso es propio de la Cancillería, eso es propio del gobierno, del Ejecutivo, y las políticas en materia de la política exterior de los países se dirige desde el Ejecutivo, la dirige el presidente de la República a través de la Cancillería. Eso no podía estar en manos de la gobernadora de Dajabón. Me parece muy bien que el tema pase a la Cancillería y veremos, a ver, Manuel, qué pasa a partir de ahora. Aunque, como precisaba el buen amigo, el doctor Guillermo, el doctor Juan Manuel. Pantaleón, Juan Manuel Castillo Pantaleón, precisaba lo que dice el acuerdo de 1929. Veamos a ver a qué acuerdo al final de cuentas se establece con este caso específico y en este momento específico. Adelante, Manuel. Bueno, yo planteaba ayer que siempre puede haber una solución, porque hay soluciones de carácter técnico que podría fácilmente Haití beneficiarse del agua del río Masacre, sin necesidad de producir la desviación de un río, porque esto va incluso en contra de la naturaleza. El río sencillamente tiene su curso y desviar sus aguas resulta como, no sé, desde el punto de vista técnico, los expertos en la materia sabrán de esto, pero yo pienso que puede haber una solución. Lo criticable es la forma unilateral en que actúa Haití en un recurso cuyo manejo corresponde a ambos países, con la agravante de que está vigente ese acuerdo, pero además de que el río Masacre nace del lado dominicano, nace en la Loma del Gallo, en Loma de Cabrera, y muere en el lado dominicano, que es en la zona de Montecristi. Entonces, de alguna manera debió prever eso y debió, antes de tomar esa decisión, hablar con las autoridades dominicanas. Pero mira, Diógenes, uno dice que muchas veces se habla del complejo de Guacanagarí y uno dice, bueno, pero en pleno siglo XX ya eso de hablar del complejo de Guacanagarí resultaría como un poco ridículo, sobre todo cuando el mundo camina hacia una apertura global. Y uno dice, bueno, está bien, pero resulta que hoy se presentaron al Palacio Nacional un grupito de gente que dicen integrar un grupo de organizaciones sociales y políticas donde están, oye bien, están reivindicando el derecho que tiene Haití a beneficiarse de las aguas del río Masacre. En primer lugar, nadie está cuestionando que Haití se beneficie de las aguas del río Masacre. Lo que se está cuestionando es la forma en que Haití quiere beneficiarse de esas aguas. Entonces, este señor que se presentó al Palacio Nacional, yo no sé si es dominicano, él dice que es dominicano, este señor que se presentó al Palacio Nacional se presenta con pancarta diciendo que ellos están defendiendo ese derecho que tiene Haití a beneficiarse de las aguas del río Masacre. Y vuelvo y repito, ¿quién le dijo que se está de alguna manera conspirando para que Haití no se beneficie de las aguas del río Masacre? Se ha beneficiado siempre. Hay una situación, por ejemplo, que tiene que discutirse, pero introduce otro ingrediente. Comienza a hablar de que vamos a protestar contra el muro que se va a construir en la frontera de Haití y Dominico Haitiana, y que eso no es más que un pago que está haciendo el gobierno de Luis Abinader a los sectores que se oponen a Haití y que son anti-haitianos. Entonces, uno diría, bueno, la verdad es que a veces uno no entiende hasta dónde llega el brazo de algunas ONGs, o mejor dicho, hasta dónde llegan los compromisos que asumen con sectores en el extranjero, don Diógenes. Manuel, la verdad es que Haití no puede desviar el curso de ese río de manera unilateral. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Y hay que ceñirse a lo ya establecido y a los acuerdos entre las dos naciones. Eso es todo. Y si hay que volver a revisar esos acuerdos, bueno, vuelven y se revisen y vuelven y se discuten. Pero la verdad es que Haití no puede desviar las aguas del río Masacre. Esa es toda la razón, eso es todo lo que se está discutiendo ahora mismo. No se está discutiendo otra cosa. Bueno, Diógenes, lamentablemente llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Así es que a los amigos televidentes, muy agradecido de su sintonía, invitarles para mañana miércoles para que estén nuevamente con nosotros a partir de las 6 de la tarde. Deseándoles muy buenas noches.